Bendiciones, gran familia de las naciones. Les saluda el apóstol y profeta Ronnie Chávez. Hoy, una vez más, para continuar con nuestra escuela profética intercontinental, que le está surtiendo a muchos de ustedes de puntos claves. Estamos de una manera sabia, porque el Espíritu Santo así nos lo ha marcado. Él es absoluta y totalmente sabio, nos da pautas para que podamos poner en su corazón estas semillas de conocimiento que a la vez vienen a ser como un resumen de diferentes ámbitos donde hemos enseñado la palabra: en guerra espiritual, en el campo profético, en el campo de la alabanza o de la adoración, según Él nos lleve. Y hoy nos toca el tema máximas sobre adoración que todo profeta debe saber. Posiblemente voy a tocar cosas que hasta ya haya dicho en las clases anteriores, o al menos mencionar algunas de ellas por encima. Otras vamos a profundizar y algunas son totalmente nuevas, pero que le van a dejar a usted una lista de 24 máximas, 24 conceptos claves, 24, diría yo, guías proféticas para comprender la importancia de la adoración y para comprender cuán importante es para la vida, el ministerio de un profeta o de una profeta, el conocer con amplitud todo lo que concierne a la adoración. Es vital. Si tenemos que tener un punto de partida para hablar de estos 24 máximas sobre adoración que todo profeta debe saber, pues lo primero que tendríamos que decir es que no podemos desligar a profetas genuinos, profetas efectivos, profetas verdaderos de la adoración. Un profeta desligado de la adoración, un profeta que no es adorador, que no siente esa pasión por Jesucristo, por adorarlo, por exaltarlo, entonces, más que rechazarlo o desecharlo, yo cuestionaría mucho su efectividad. Porque entonces, ¿de dónde vienen sus palabras? ¿De dónde viene el fluir de la profecía que tiene? Hay gente que se puede volver profesional en el campo de las profecías. Hay gente que por muchos años que ha estado en las iglesias o ha caminado muchos años con el Señor a plenitud, y luego se resfría, perdone la expresión, baja su potencial, bien puede de una manera muy profesional darle palabra a la gente sin equivocarse, tomar textos bíblicos de la Escritura y aplicárselo a la vida de la gente. Y aún la gente puede ser edificada, pero no será la efectividad tan clara, tan contundente, como si ese profeta estuviese envuelto en la adoración al Señor diariamente, que estuviese envuelto en exaltar a Cristo constantemente. Eso no solamente lo hace efectivo, sino que sus profecías traen un sello de garantía que provienen del corazón de Dios, porque ese profeta, al estar metido en el secreto de Jehová, en la adoración, entonces Dios le revela. Ya la palabra nos exhorta a estar en el secreto de Jehová. Y Dios mismo exhorta a algunos profetas de Israel y les dice que si hubieran estado en el secreto de Jehová, hay ciertas cosas que no hubiesen sucedido y hay ciertas palabras que se hubieran dado de prevención para el pueblo de Dios. Por lo tanto, la adoración es vital en la vida de los profetas. Pero hago un paréntesis, no solo en la vida de los profetas, sino en la vida de los pastores. No solo en la vida de los pastores, sino de los apóstoles, de los evangelistas, en la vida de los intercesores. Y cuánto más en la vida de los salmistas, en la vida de las personas que ministran en el altar, en las artes o dirigiendo alabanza o siendo parte de un coro o de los directores de alabanza. En todos nosotros, aún en los servidores, en los diáconos, en los ujieres, en los consejeros, en los que ministran sanidad interior, los que ministran liberación de cautivos entre el pueblo de Dios, todos deberíamos tener una vida profunda de adoración, porque la adoración es vital. No tiene una elección por un ministerio particular,
La adoración no es una opción para alguno de los ministros de Efesios 5:11, sino es algo que todos deberíamos vivir, practicar y tener muy apasionadamente en el corazón. Por eso entonces, partiendo de ahí, vamos a las máximas sobre adoración que todo profeta debe saber. Número 1, Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. Creo que en nuestra primera charla le di algunas máximas proféticas y una de estas era esa. Ahora la traigo a colación en el campo de la adoración y la reitero: Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. Esto es vital para el profeta. Esto es vital para las mujeres que le sirven a Dios en el campo de la profecía, en los intercesores proféticos, en los salmistas que quieren y aspiran a ser muy proféticos. Saber que cuando nosotros adoramos, ineludiblemente en lo que estemos envueltos, bajo la presión que estemos envueltos, bajo el ataque del diablo en el cual estemos metidos, si tú te determinas a adorar, aleluya, tu entorno va a cambiar, tu atmósfera va a cambiar, porque siempre Dios vendrá al encuentro de sus adoradores. Y si nos disponemos a adorar al Señor, exaltarlo personalmente, en nuestro cuarto secreto, en nuestro cuarto de estudio, de oración, sea en la casa, sea en algún lugar que en tu ministerio tienes el espacio, o bien si nos proponemos adorarlo en matrimonio o en familia, usted tiene que saber que esto es una máxima verdadera, comprobada hasta la saciedad. Dios te visitará, Dios vendrá al encuentro de sus adoradores, y cuando Dios nos visita, y cuando Dios viene a nuestro encuentro, no hay mal que permanezca, no hay poder demoníaco que se quiera quedar ahí, no hay opresión que siga persistiendo en su ataque a nuestra mente y a nuestro corazón, porque la presencia de Dios lo alejará. Por favor, profetas de Dios, tengan en cuenta esto. Ministros proféticos de Dios, tengan en cuenta esto. En días de pandemia y de no pandemia, en días de presión y de no presión, en días de dificultad o en días favorables, adorar a Dios siempre provocará que Él descienda y que Él venga a nuestro encuentro. Que Dios te tome a ti y que el pueblo te tome a ti como un profeta, aleluya, que carga esa presencia, que se desata cuando tú hablas. Que cuando tú oras, ministres la presencia de Dios, porque en el cuarto secreto tú has invocado el nombre del Señor, lo has adorado, aleluya, y Él ha descendido para llenarte. Y cuando tú tienes tu ministerio público, sea de predicación, sea de enseñanza, sea por la radio, por la televisión, sea un grupo muy grande, un grupo pequeño o una enseñanza de discipulado, aleluya, la gente más que las palabras se acuerde del momento que vivieron cuando comenzaste a ministrar, que los envolvió la gloria de Dios, que te envolvía a ti y por ende se desató hacia ellos. Número 1, entonces, Dios siempre vendrá al encuentro de un adorador. Número 2, esto es vital para los profetas y todos los intercesores y guerreros de oración proféticos. Número 2, adoración es el nivel más alto de la guerra espiritual. A veces nosotros pensaríamos que enfocar nuestras baterías todas contra el enemigo, que enfocarnos en la oración y nuestro clamor contra las obras de Satanás y todos sus principados y sus demonios, meter toda nuestra energía, nuestra fuerza contra las huestes del mal, esa es la más alta, el más alto nivel de oración y de batalla espiritual. No, la más alta obra de oración o de guerra espiritual que podemos hacer es cuando adoramos a Dios, porque no nos enfocamos en el enemigo, sino nos enfocamos en Dios, y Él nos habilita para que después de estar llenos de su presencia, lo que tú hagas, lo que tú determines, la reprensión que tú hagas, dé un resultado extraordinario. Por lo tanto, si quieres tener equipo de intercesión, si te quieres mover en el ámbito de la batalla espiritual, si quieres moverte en la batalla espiritual territorial de tu país o de las naciones, como lo hemos hecho nosotros, no puedes hacerlo sin entender que lo primero que debes hacer con tu equipo
es enseñarles adoración, es provocarlos a adorar y ustedes tener tiempos de adoración y convertirse en verdaderos adoradores, porque ese es el nivel más alto de la adoración. Cuando no nos enfocamos en nuestro enemigo, sino nos enfocamos en el dador de toda autoridad y de todo poder, y lo exaltamos, y Él entonces nos entrega la autoridad para ir en contra de las obras de Satanás. Número 2, entonces, adoración es el nivel más alto de la guerra espiritual. Promuévelo, provócalo, enséñalo, practícalo, vívelo, desátalo, aleluya, actívalo. Y eso va a traer grandes dividendos. Número 3, esto es vital para los profetas, vital para los ministros, vital para los líderes, vital para los hijos de Dios. El número 3 es sencillo, pero encierra toda una profundidad, encierra toda una verdad bíblica. Adoración atrae a Dios. Repito, adoración atrae a Dios. Y en esto nos va a los que componemos música. Le va a los salmistas que cantan música, a los que seleccionan la música que cantarán los domingos o en las reuniones públicas, o los que van a construir algún tipo de concierto de alabanza y adoración al Señor. En esto nos va a todos los que seleccionamos música para hacer coreografías o para llenar un ambiente de radio, de televisión. La música atrae a su autor, y cuando el autor no escribe ni hace la música para exaltar al Señor, lo que provoca es que a quien le está dirigiendo la música se manifieste. Por eso es que la música del mundo tiene un efecto tan negativo. Música que solo habla de fornicaciones, solo habla de engaño, música que solo habla de licores, de borracheras, de días de perdición. Es lo que provoca en la gente, es que los lleva directamente al alcoholismo, los lleva a las malas prácticas, porque la música trae su autor y atrapa a la gente que la escucha. Pero cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros exaltamos al Señor, aleluya, y construimos, óigame, una plataforma de alabanza y adoración enfocada en Dios, a quien atraemos es al Señor. Por tanto, esta es una máxima. La música atrae a su autor, pero también un consejo para todos los profetas, para todos los pastores, para todos los apóstoles. Nosotros que organizamos escuelas, que organizamos eventos, y cuando se abran más las puertas, volveremos a las actividades presenciales masivas. Que no se nos vaya la agenda o el programa de actividades de ese concierto, o de ese día de adoración, o de esa reunión tan especial, dejando por fuera la adoración. Porque si tienes adoración, atraes a Dios, pero si la niegas, si la retienes, si no la incluyes dentro de tu programa, vas a tener una reunión buena, una reunión de alabanza, tal vez bien vigorosa, bien alegre, donde la gente se va a gozar, se va a alegrar. Pero cuando se trata de llegar a lo profundo del espíritu de la gente y preparar a las personas para recibir la profecía de Dios, te vas a encontrar con que la gente no lo recibe igual y no está preparado, porque muchas veces la alabanza nos ministra la carne, lo hemos enseñado. La alabanza vigorosa y alegre ministra nuestras emociones, nuestros sentimientos. Exalta lo que Dios ha hecho, pero no exalta necesariamente al Dios que lo hizo. Por lo tanto, es importante que nosotros recordemos que la adoración atrae a Dios, para que llenemos nuestras reuniones de adoración hasta donde te sea posible. Suprime otras cosas del programa. Acorta la alabanza, acorta los tiempos de oración, aunque siempre vigorosos, siempre apasionados, pero para que tengas más tiempo de adoración, porque eso prepara el corazón de la gente, porque esa música de exaltación atrae a Dios, y cuando Dios está, aleluya, cualquier cosa maravillosa puede suceder. Número 4, alabado sea Dios. Vamos al número 4. La música atrae a su autor. Lo mencioné en el punto anterior como parte del punto, pero no lo puedes ignorar.
Hay una tendencia en mucha gente, ahora ya no tanto, ahora hay mucha gente que compone música para el Señor. Pero en el pasado había gente que un poquito vagos en la composición, un poquito vagos en la inspiración, y tomaban música del mundo y le insertaban letra cristiana. Y la mayoría de la gente se acordaba no de la nueva letra, se acordaba de la vieja letra, se acordaba de las canciones viejas, y eso provocaba algo en su alma, en sus emociones y en su carne. No podemos ignorar, queridos profetas de Dios, que la música atrae a su autor. En tu programa, en tus escuelas, en tus seminarios, incorpora música verdaderamente de adoración que atraiga a su autor, que atraiga a Dios, porque cuando es de adoración, es Dios el que inspira al salmista, es Dios el que inspira al compositor, es Dios el que inspira al poeta cristiano para componer la música y componer la letra que va dirigida hacia Dios. No lo ignores aún en tu vida personal, en tus prácticas personales, en tu tiempo devocional. Cúbrete de música de exaltación, cúbrete de música que realmente haya sido creada para adorar. Y tú que eres sensible al Espíritu Santo, con claridad lo sientes, la percibes. Cuando somos sensibles a Dios, fácilmente a la primera tonada, en el espacio de melodía bien corto, cuando comienza la canción, tú te das cuenta que esto es algo diferente, que trae una unción, que trae, aleluya, una presencia divina inmersa ahí, que va a ser desatada en tu cuarto, en tu tiempo devocional, en tu tiempo de alabanza y adoración personal, en tu tiempo de preparación para el ministerio. Entonces no lo desestimes, la música atrae a su autor. Número 5. Esto es una máxima profética muy mía. Esta es: un profeta que no adora se vuelve peligroso o estéril. Voy a repetirlo: un profeta que no adora se vuelve peligroso o estéril. Yo no soy de los que se anda fijando en cómo alaba a cada uno, cómo adora a cada uno. De hecho, hice una canción hace unos años que se llama A Mi Manera, precisamente para atacar esa intención de algunos de querer meterlo a usted a hacer lo que ellos hacen y como ellos lo hacen. No, que cada uno adore como quiera, llorando, postrado, gritando, saltando, hincado, tirado en el piso, como quiera expresárselo a Dios. Pero una cosa es la forma en que lo haces y otra cosa es que del todo no lo hagas. He visto profetas que han ido perdiendo ese fuego, que se ha ido apagando esa llama de adorar y exaltar al Señor, y se vuelven peligrosos. ¿Por qué? Porque ya dije en el punto primero, se vuelven profesionales de la profecía, saben cómo profetizar, saben qué decir, han oído a muchos y extraen de ellos las fórmulas y le sueltan a la gente más que profecía, manipulación, porque al no adorar se vuelven totalmente insensibles al Espíritu Santo. Cuando no lo adoran al Señor, ellos, alabado sea Dios, se vuelven personas que no están garantizando que la palabra que dan venga del trono de Dios. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros le echemos un ojito a los ministros de la casa de Dios, que nosotros pongamos el ojo a nuestros invitados que vienen a ministrar. No es para juzgarles ni mucho menos, no pretendemos sembrar ese irrespeto, pero qué lindo es cuando podemos ver que los ministros que invitamos a una conferencia o a un congreso son realmente adoradores. Qué paz envuelve al menos a don Ronnie Chávez al ver a sus profetas y a sus ministros adorando al Señor. Más qué preocupación me da cuando yo vuelvo a ver gente de altar, ministros, ancianos de la iglesia nuestra o de otras a donde yo voy, que pasan insensibles mientras otros están quebrantados en la presencia de Dios, mientras otros están tirados bajo la gloria de Dios. Ellos están abrazándose a sí mismos con una parsimonia y una lentitud de reacción que a uno le queda la carga de: ¿estará este hombre bien? ¿Estará esta mujer bien? ¿Estará buscando del Señor realmente para garantizar la efectividad de su ministerio? Entonces recordemos esta máxima:
un profeta que no adora se vuelve peligroso, porque dije que algunos se vuelven profesionales y lo que profetizan a veces es correcto, pero ¿qué de los que además de no adorar se vuelven peligrosos? Porque empiezan a profetizar vanidad, empiezan a profetizar, como dijo el profeta Jeremías, lodo suelto, empiezan a tirarle a la gente lo que saben que les conviene y lo que quieren oír, y empiezan a manipular a personas, ministros, iglesias, y llevarlos a la destrucción. Por lo tanto, si tú eres un buen profeta, si tú eres un buen ministro, no dejes de adorar a Dios, más bien aumenta el caudal de tu adoración. Comprométete contigo mismo de que mañana lo harás con más pasión que hoy, y que cada día la pasión por Jesucristo será la norma de tu vida devocional en el cuarto secreto, para que cuando estés en público Dios te recompense activando su presencia, aleluya, en medio de la gente. Número 6, esta máxima es importante. Está en la escritura, en Juan capítulo 4. Jesús está hablando con la mujer samaritana y él le dice en uno de sus versos de este capítulo maravilloso: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Padre busca adoradores y adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Adorar no es una fórmula. Adorar no es un tipo de música. Adorar no es pasar de la música rápida, de la música quizás con más énfasis en los instrumentos de percusión, para pasar a la música lenta, a la música suave, o diríamos en el argot secular, para pasar a la música romántica de nosotros con Dios. No es un tipo de música, no es una moda musical. No, por eso el Señor dice que el Padre busca adoradores. Pero no solo adoradores, sino adoradores que lo adoren a Él en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar en espíritu y en verdad? Significa estar alineados con el Espíritu Santo, estar correctos en el Espíritu, saber que nuestra adoración tiene la intención total de exaltar al Señor. Hay gente que en los altares adora, pero la intención es atraer la atención de la gente hacia sí mismos. Son ególatras, son personas que todavía piensan que los aplausos en la casa de Dios son para ellos. Solamente cambiaron de escenario, pero cuando participan, ellos quisieran atraer la atención de las gentes hacia su propia persona. Mas el Señor dice que tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Cuál es la verdad que debemos tener y cuál es la que debe prevalecer para adorar a Dios? La palabra de Dios, la enseñanza clave, la enseñanza clara de la Escritura. Por eso, como profeta del Señor, tenemos que enseñarle a nuestra gente a adorar en el espíritu correcto. En la casa de Dios no hay ningún nombre que pueda ser levantado más allá. El nombre que tenemos que levantar en la casa de Dios es el nombre de Jesucristo. Solo Dios debe ser glorificado, exaltado. Solo Dios califica para ser Dios, y solo Dios es digno de suprema adoración. Por lo tanto, en la casa del Señor no puede existir otro nombre, no puede existir ni el mío, ni el tuyo, ni el de nadie por sobre los demás. El nombre que es sobre todo nombre, aleluya, es el nombre de Jesucristo. Y por eso es que el Señor nos dice que el Padre busca adoradores, pero que lo adoren en espíritu, según la guianza del Espíritu Santo y según lo correcto del corazón del adorador guiado por el Espíritu Santo, y que lo adoren en verdad, en la palabra, en la enseñanza correcta, con la teología apostólica de adoración correcta, que ponga a Dios en primer lugar, Dios adorado en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, en quinto lugar, y en cualquier lugar Dios siempre debe ser exaltado. Y como profetas tenemos que tener el cuidado de no atraer hacia nosotros la atención de la gente por lo que hacemos o por lo que Dios hace, por la palabra que damos, por la profecía que damos. Nunca debería prevalecer en nosotros una intención mala, una intención incorrecta de que la gente diga: qué tremendo profeta, qué certero profeta, qué impresionante la forma en que lo hace. No.
Una de las cosas más importantes en el ministerio profético que yo practico, converso mucho con mi esposa Lía de las cosas que siempre tenemos que estar haciendo, es evaluando cuál es la intención con la que yo ministro, cuál es la intención por la cual voy a un lugar, cuál es la intención por la que preparamos algo, cuál es la intención verdadera por la cual yo voy a predicar de una manera, o por qué voy a imponerle las manos a la gente, por qué vamos a ungir a las personas, por qué vamos a orar y a consagrar territorios. ¿Cuál es la intención? ¿Realmente es para exaltar a Dios? ¿Es para honrar al Señor? ¿O es para atraer algún nombre o alguna fama o alguna atención hacia nosotros? Líbrenos Dios, queridos profetas, queridos pastores, queridos apóstoles. Aleluya, porque el Padre anda buscando adoradores, pero que lo adoren en espíritu, dirigidos por el Espíritu Santo y en la verdad de los principios y en los valores bíblicos de la adoración sana. La Biblia solo nos presenta a una persona merecedora y digna de suprema adoración, y ese es nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Número 7, vamos por el punto 7. Adoración hace reverdecer la vara de Aarón. Tómalo en cuenta siempre. Yo me he encontrado a lo largo del camino, a lo largo de 44 años de predicar y un poco más de 35 años de enseñar sobre adoración profunda y consistentemente. Me he encontrado donde he ido a países, ciudades, muchos ministros que estuvieron en una época extraordinaria, pero que ahora por situaciones que han sucedido rompieron su matrimonio, se divorciaron, o sus hijos se fueron por la tangente y hoy están en el mundo, o la iglesia se fraccionó, se dividió, o se murió la esposa de una manera muy dura para ellos y los deprimió, o entraron en situaciones económicas difíciles, etcétera, etcétera. Y ellos vienen a mí esperando que yo les dé un consejo, cómo aliviar esa carga, como una varita mágica, entre comillas. No hay varitas mágicas entre los profetas, solo hay máximas, solo hay palabras, solo hay consejos bíblicos. Y yo lo que les digo es, recuerden aquella noche cuando los israelitas cuestionaron el liderazgo de Moisés y de Aarón. Y entonces dijeron, ¿quiénes son ustedes que se levantan sobre nosotros? Y eso enardeció a Dios porque Dios los había escogido. Entonces Dios dijo, bueno, si ellos tienen este pensamiento, vamos a enseñarles su caminar incorrecto. Por lo tanto, dile a cada una de las tribus, de sus mejores familias, que traigan una vara, y la vara que sea colocada, una vara seca que sea colocada en el santuario esa noche, la que al día siguiente reverdezca, la que al día siguiente parezca que está pegada de su árbol, la que aparezca inclusive con hojas, aleluya, verde, esa es la vara de aquel al que Jehová ha escogido para dirigir la nación. Qué impresionante, qué impactante. Ahí no queda duda de nada. Ahí no se trata de que el hombre eligió, o que el corazón de Moisés se inclinó hacia Aarón su hermano, o que simplemente contaron con más adeptos para inclinar la balanza y obligar a Israel a ser dirigida por la familia de Moisés. No, ahí era una demostración clara, patente, una declaración consistente del Dios que llama y que dice, de todas estas familias, a quien yo he escogido es aquel de quien yo doy una señal, y la señal que voy a dar dentro de todas las tribus es que la vara de aquel que reverdezca al día siguiente de colocarla en el santuario, ese es el que Jehová escogió. No hay manera de reverdecer, no hay manera de echar fruto, no hay manera de echar hoja, no hay manera de activar cobertura sobre los demás, sino es a través de pasar la noche en adoración delante de la presencia de Dios. Yo te garantizo que ministros que han estado con depresiones, con problemas físicos, con problemas económicos, con problemas de hogar, con problemas de iglesia, si descubrieran el poder de la adoración y el poder de que como varas secas, como personas que están necesitando de Dios,
se meten como aquella vara fue colocada en el santuario, en el altar de Dios, y pasan tiempo adorando al Señor, yo te aseguro que no pasarán muchos días en que el fuego volverá. La pasión de Dios volverá a ellos. Aleluya. La incentivación del Espíritu Santo los llenará de tal manera que serán otros. Pero posiblemente no van a ser transformados por una palabra de un profeta para que al día siguiente cambien sus vidas. No hay cosas que hay que cambiarlas y transformarlas. Sí, pero en la presencia del Señor. Así que una máxima importante que la recordemos los profetas, para que no nos hagamos nosotros de aquellos que se la llegan a creer, de que si yo soy el que profetizo, todas las cosas van a cambiar. Porque en este camino de profetas y profetas hay profetas que andan a veces buscando ser el más importante, el que Dios usa más, el que habla más certeramente, el que habla más impresionantemente. Niñerías de la gente, carnalidades de los ministros, porque Dios ni está en competencia ni nos está metiendo a competir. Pero hay gentes que a veces piensan que ellos son el mejor, que son el más extraordinario. Buscan hablar o predicar la noche más importante. Algunos me han dicho inclusive, yo no soy predicador de inicios, no soy predicador de comienzos. Qué interesante. Y un día pregunté a uno, ¿y qué quieres decir con que no eres predicador de comienzos? Dice, no, es que cuando se comienza apenas está llegando la gente está viniendo. Si es un congreso internacional, a veces algunos no han llegado, hasta el segundo día llegan, o hasta el tercer día, dice. Y cuando se concentra la gente y cuando uno quisiera predicar, es el último día. Alabado sea el nombre de Dios. Usted se daría un susto, usted se impresionaría al preguntar y saber de cuántas cosas pasan en la mente de una serie de predicadores que están detrás de la fama, detrás del nombre, detrás de ser conocidos. Caen en tantos errores que uno realmente delante del Señor lo llora o lo ríe. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero lo importante es que usted y yo sepamos, aleluya, que la adoración hace reverdecer la vara, el ministerio de cada cual. Si te encuentras a alguien que está seco, que está necesitando, que está estéril, no trates de arreglarle la vida tú con una palabra y creer que ya va a suceder solo porque lo hiciste tú. A veces hay gente sobre la cual han profetizado y han orado los ministerios más reconocidos del mundo, y no pasa nada hasta que aparece gente como tú y como yo y le dice, no, esto no es un asunto de profecía, usted las tiene todas, pero no se le cumplirán hasta que usted no determine meterse en la presencia de Dios, hasta que usted no determine buscar de todo corazón al Señor. Y entonces esa vara seca, esa falta de efectividad, esa falta de lozanía, esa falta de unción, esa falta, aleluya, de percepción de la gente en un llamado lleno de poder, se quite y usted vuelva a recibir la potencia de Dios, aleluya, el fuego del Espíritu Santo, la activación de los dones. Bendito sea el nombre del Señor. Así que la máxima número 7, adoración hace reverdecer la vara de Aarón. Número 8, esta me emociona mucho. Adoración destruye los diseños babilónicos. Cuando tú estás viendo en tu ciudad o en tu nación, en un territorio, cómo están trabajando, confabulando, se están reuniendo los perversos. A veces los perversos están en el campo de la política. A veces los perversos están en el campo de la economía. A veces los perversos están en el campo de la tecnología o de la religión o de la brujería o de la hechicería o del ateísmo. A saber, se reúnen para confabular y tramar algo para tratar de establecer esclavitud sobre el territorio y sus familias. Usted como profeta y yo como profeta sabemos cuando esto está ocurriendo. Muchas veces los noticieros, los periódicos o las revistas, los titulares que ponen, a veces hasta con aplausos para estos personajes, deberían alertarnos
y nosotros ver más allá de las letras y entender que se está gestando todo un diseño maquiavélico para controlar a través de una actividad, a través de un decreto, a través de una ley, controlar a la gente. Bueno, ¿cómo rompemos esa influencia? ¿Cómo quebramos ese yugo? ¿Cómo desbaratamos esos diseños babilónicos de control? Lo rompemos a través de la adoración. Ya lo dije antes, adoración atrae a Dios. Adoración hace que la adoración, aleluya, toque el corazón de Dios y Dios desciende a donde están sus adoradores. Nada más clásico en la Escritura, cuando se estaba construyendo la Torre de Babel, cuando los hombres de aquellos días estaban confabulados, estaban unidos con un pensamiento común, con un solo lenguaje. Ellos querían levantar una estructura religiosa ocultista que se opusiera a Dios y marcara sus generaciones. El Señor los vio desde lo alto y dijo: descendamos, porque estos han determinado hacer una estructura, la cual llamaron Babel, y si la logran consumar va a ser bien difícil la tarea después para redimir a estos pecadores. Por lo tanto, descendamos, y dice claro la palabra que el Dios trino y uno descendió, Padre, Hijo y Espíritu Santo, e intervino en aquella situación, confundió a todos ellos en su mente y en su lenguaje, y no pudieron luego entenderse entre sí, y se desbarató un plan maquiavélico, babilónico, infernal. Bueno, ese modelo sigue siendo vigente cuando los hombres perversos tratan de levantar algo contra Dios de tipo babilónico. Aleluya, la adoración hace bajar a Dios, hace descender al Señor, y se quiebra ese yugo del infierno. Cuando tú llegas a algún lugar profeta, cuando tú llegas a algún lugar apóstol, cuando tú estás en algún lugar pastor y sientes esa opresión de ambiente, esa opresión de atmósfera, por causa de lo que está haciendo el pueblo pecando, o de lo que están haciendo los gobernantes pecando, manipulando y pisoteando la palabra y pisoteando los valores de la Escritura, la respuesta es altares de adoración. Debes levantar la adoración en tu iglesia, a nivel de iglesias, a nivel de parques, a nivel de estadios, a nivel de plazas, a nivel de lotes baldíos grandes, donde quiera. Debes movilizar a tu gente en las casas, distribuir la carga de la adoración en la región, en las casas, en los hogares, aleluya, o en las iglesias asociadas, porque eso hará que la presencia de Dios descienda y se rompan los yugos. Y vas a ver que tarde que temprano los decretos no funcionaron, el plan maligno se cayó, las intenciones no funcionaron, y entre ellos ya no acordaron más, hasta se disgustaron y hasta se pelearon. ¿Por qué? Porque adoración destruye los diseños babilónicos. Número 9, máxima profética que los adoradores deben saber: la adoración destruye los poderes de Baal. Cuando se restauró el altar a través de Elías, 12 piedras, tipo de la estructura apostólica, cuando Elías dijo al Señor que él se había enfrentado a ellos porque él tenía un celo vivo por Jehová, por causa de que el pueblo de Israel había sido engañado y desviado para adorar a Baal y a Acera, y habían dejado a Jehová. Elías tuvo una confrontación profética, una confrontación apostólica, una confrontación de restauración de la autoridad, pero era una confrontación de adoración. Él dijo a los falsos profetas, que eran 850 en total: ustedes hagan el sacrificio a sus dioses, adoren a sus dioses. Yo adoraré a mi Dios, a Jehová, y el Dios que responda con fuego del cielo, ese es Dios. Los paganos no lograron que Baal ni Acera contestaran absolutamente nada, pero cuando Elías invocó el nombre de Jehová y le pidió que enviase fuego a la tierra, el fuego vino, consumió el holocausto, la leña, las piedras, el agua, y todo el pueblo se postró, gritando y reconociendo: Jehová es Dios, Jehová es el único Dios. Si queremos derribar los poderes idolátricos en una región, si queremos quebrar el yugo de la idolatría de pueblos, y nuestros pueblos están llenos de ídolos y de idolatría y de
consagración a los ídolos. Los territorios están marcados, están llenos de imágenes por diferentes montañas y lugares. Si queremos quebrar ese yugo, profetas de Dios, adoración es la clave. Así que recuérdalo. Una máxima importante es: adoración destruye los poderes de Baal. Número 10, en consecuencia, adoración destruye la influencia de brujos, brujas y hechiceros y hechiceras. Esos 850 falsos profetas de Baal, que eran chamanes, eran adoradores de lo oculto, eran brujos, hechiceros, quedaron derrotados. Inclusive fueron llevados al arroyo de Sison, donde por la ley de Dios fueron muertos. Hoy no hacemos tal cosa, pero sí derribamos su influencia, sí derribamos su poder, sí anulamos todas sus obras. Aleluya. Y la adoración nos brinda la plataforma para cancelar, para anular todo el poderío de brujos y hechiceros. Número 11, máxima número 11, adoración ineludiblemente desata la revelación de Dios y su palabra. No sé si te ha pasado, pero a veces estás oyendo ministros de diferente calibre, de diferente agrupación y de diferente edad. Y hay algunos que simple y sencillamente te dan un sermón, un mensaje bonito, práctico, aplicable a tu vida. Pero hay otros que te llevan más allá. Hay otros que traen una revelación, una palabra que te envuelve, que te impresiona profundamente, no a favor del predicador, sino a favor de Dios, de la palabra. Hay una revelación que fluye. Y esto es un secreto que yo le puedo revelar a muchos de ustedes. Soy autor de más de 80 libros ya. Algunos están ya editados, impresos. Otros están trabajándose por causa de la pandemia, pero ya vamos llegando casi a 90 libros. Cada uno de estos libros tiene un número de páginas que, si lo multiplicas por 80 o 90, te van a dar miles de páginas que contienen sencillez, simpleza, pero a la vez profundidad, pero a la vez un toque divino. Ha cambiado vidas, ha cambiado congregaciones enteras, ministerios. ¿Por qué? Porque hemos escrito siempre, en la mayoría de los casos ayunando, en la mayoría de los casos bajo un proceso largo de ayuno y de oración y de adoración, porque la adoración siempre trae una marca indeleble en la palabra que nos da el Señor, y es revelación. Pablo mismo, el apóstol, oraba por los efesios diciendo que oraba por ellos, pidiéndole a Dios que el espíritu de inteligencia, de conocimiento, de temor de Dios y sobre todo de revelación les fuera activado. Qué lindo es saber que los profetas, cuando adoramos a Dios, aleluya, y los apóstoles y los maestros y los pastores, podemos recibir de Dios una impartición de la revelación de Dios, de quien Dios es y de su palabra. A veces Dios mismo fluye con las palabras para revelarse más profunda y más ampliamente a tu vida y a la mía de quién Él es. Y eso ocurre cuando nosotros somos adoradores. Número 12, adoración desata el carácter de Dios en los que le adoran. Cuando te vas al Apocalipsis 4 y 5, cuando Dios se revela a Juan y le muestra su trono, y le muestra cómo adoran los seres vivientes delante del trono, dice que estos seres vivientes, que no son así, esta es una expresión profética de lo que ellos recogen de estar en el trono, y es que unos tienen, es como un rostro que tiene 4 caras, una cara de buey, una cara de león, una cara de hombre y una cara de águila, y alas por todas partes y ojos por todas partes. Esto nos habla de la revelación, de la percepción, de la visión, la velocidad en la obediencia y los rostros. Cada uno de estos rostros nos habla de una característica de la personalidad de Dios. El hombre, el balance, la rectitud, la integridad, la responsabilidad, la puntualidad, el hombre de la eternidad. El águila, lo celestial, lo divino, lo espiritual. El león, la autoridad, la realeza, la majestad. El buey nos habla del servicio, de la entrega, de la humildad, de la humillación.
todo esto conjugado en Cristo, que es a la vez quien se revela a través de nosotros a los demás. Y eso es lo que se llama en la Escritura el fruto del Espíritu Santo, la revelación del carácter de Jesús en los suyos que lo adoran. Adoración, aleluya, siempre va a desatar el carácter de Dios en los que le adoran. Número 13, arpas y copas serán las armas más fuertes de los últimos días. Como lo he dicho en muchas ocasiones, las arpas representan el ministerio de la adoración según el Apocalipsis, y las copas representan el ministerio de la intercesión. Profetas, si quieren éxito, si quieren respaldo de Dios, si quieren efectividad en sus ministerios, enfóquense, además de enseñar muchas cosas, en enseñar y provocar y motivar y activar y desatar a la gente, aleluya, en adorar a Dios y en interceder efectivamente delante de su presencia por ellos, por sus familias, por sus iglesias, por sus naciones y por el mundo entero. Número 14, profetas son cercanos a salmistas y tañedores. La Biblia nos presenta algunos pasajes donde la profecía siempre vino cuando había adoración, un coro en acción, un salmista adorando. En el caso de Saúl, que estaba atormentado, le trajeron a David, quien ministraba la adoración al Señor y era liberado. Y sobre todo cuando a Eliseo se le pidió palabra, él pidió un tañedor, alguien que ministrara la adoración para crear ese ambiente, asegurarse que no habían fuerzas espirituales incómodas alrededor y que lo que iba a recibir venía directamente del cielo. Profetas, mantengan comunión con los salmistas. Profetas, mantengan comunión con sus músicos. Enséñeles, adiéstrenles, pónganle atención para que no se salgan por la tangente, porque hoy en día hay mucho músico que para nutrirse en sí musicalmente se la pasa oyendo música mundana, se la pasa recogiendo ideas de los músicos privilegiados, entre comillas, del mundo. Y cuando vienen a la iglesia usted lo puede escuchar, usted lo puede sentir. Hay un bloqueo, hay un desvío. Bueno, seamos amigos, seamos cercanos, estudiémoslos, sepamos qué están haciendo, y si son jóvenes, ayudémoslos para que no caigan en esos errores. Pero seamos cercanos a los salmistas y tañedores. Número 15, alabado sea el nombre de Dios. Profetas deben ser intercesores de verdad. Tenle cuidado a los profetas que no oran. Tenle cuidado a los profetas que no doblan las rodillas delante de Dios. Ten cuidado con los profetas que no gustan de las reuniones de intercesión y de batalla espiritual. No concibo, yo en mi mente no concibo un profeta que no sea un intercesor por su casa, por su ciudad, por su nación, por las naciones. No lo concibo, porque todos los profetas que tenemos aquí eran mediadores, eran intercesores. Ellos se esforzaban, clamaban. Ya de hecho se habla de Jeremías, se le llama el profeta llorón, porque era un profeta que agonizaba constantemente en la presencia de Dios por su pueblo. Por lo tanto, aleluya, alimenta el orar, alimenta la intercesión dentro de ti mismo y con el pueblo con el que sirves a Dios. Profeta, sé un intercesor efectivo y constante. Número 16, esta es una máxima que yo señalo en uno de mis libros. Adoración trae el cielo a la tierra. Cualesquiera que sean las circunstancias que prevalezcan sobre una familia, sobre una ciudad, sobre una congregación o un grupo de iglesias, cuando tú adoras y cuando tú metes a toda esta gente a adorar, aleluya, hay algo que sucede en la atmósfera. El cielo desciende, el cielo lo llena todo. Los ángeles vienen y ministran. Los querubines, aleluya, preparan el trono para que Dios se entronice ahí y la gloria se manifiesta. Y cuando la gloria de Dios, alabado sea Dios, se manifiesta, entonces lo que Él es se manifiesta. Eso es sanidades, milagros, explosiones de júbilo, poder, bautismo del Espíritu Santo, bautismo de gozo, embriaguez del Espíritu Santo. Y tienes que entenderlo, no puedes ser un profeta solo de profecía. Tienes que ser un profeta que atraiga ese cielo, que provoque a la gente, aunque no seas un cantante, aunque no seas una persona que canta bien, perdón, digo la expresión, aunque no tengas una voz muy melodiosa,
melodiosa, no tienes necesariamente que ser tú el que canta o el que dirige, pero sí el que lleva a la gente, la conduce. Puedes conducir a los músicos, a los salmistas, acercarte al oído de ellos, darle directrices, decirles cómo hacerlo. A la gente la puedes llevar a levantar manos, a postrarse, a humillarse delante del Señor. ¿Y eso qué es lo que va a provocar? Que el cielo descienda, y lo que está, aleluya, en el cielo desciende a la tierra y se manifiesta con gloria. Número 17. La adoración establece la plataforma del Espíritu Santo, desatando dones, profecías y sobrenaturalidad. La adoración es vital para ministerios como el de Ronnie Chávez, que se mueve por más de 30 años en la dimensión de la sobrenatualidad. Yo no concebiría mi ministerio sin adoración. No podría ejercerlo sin adoración. Hay algo dentro de mí que ya se grabó, que ya Dios esculpió. Es que adoración debe ser la base de tu ministerio, porque crea la plataforma a través de la cual yo me muevo, yo hablo, yo ministro, los ángeles se manifiestan. Alabado sea el nombre del Señor, y se activan los dones y la profecía fluye, aleluya, y la gente se expone al poder de la sobrenaturalidad que puede hacer maravillas y milagros. 18. Adoración activa la movilización. Oiga esto: adoración activa la movilización, la invasión y la participación de los ángeles en las reuniones y en medio del pueblo de Dios. Alabado sea Dios. Cuando la adoración se eleva, a veces hemos escuchado a profetas inclusive, o gente sencilla que viene a un lado. El último domingo que estuve aquí, alguien me dijo: hermano, viera que quiero ser muy sencilla, y yo no soy de ver cosas, dice, pero viera que vi en el altar ángeles de Dios moviéndose. En estos días que estuve en Puerto Rico, aleluya, una mujer vino de una reunión tremenda en la senda antigua y me dijo: mientras usted estaba ministrando, ángeles de Dios estaban detrás suyo y levantaban manos y salían como rayos de fuego de sus manos sobre la gente. Qué tremendo es cuando adoramos. Lo que puede suceder cuando adoramos: hay una invasión de atmósfera, una invasión en el ámbito donde estamos. Ángeles de alto rango se mueven y se meten en nuestro entorno. Alabado sea el nombre de Jesús, profetas de Dios. Número 19. La activación, o más bien, perdón, la adoración mete a Dios en la guerra espiritual. Si usted quiere que su guerra no sea su guerra, sino que sea la guerra de Dios, usted tiene que adorar. ¿Recuerda usted cuando a Israel lo amenazaba una multitud? Y el rey Josafat convocó ayuno y convocó asamblea y adoraron al Señor, y en medio de ellos Dios trajo un profeta que dijo: estad quietos, no os mováis, porque no es vuestra la guerra sino de Jehová. Y le habló a ese pueblo diciéndole: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. No puedes desligar la palabra de prosperidad de la adoración. A veces desligamos todo y hacemos un cúmulo de enseñanzas de prosperidad como simplemente fórmulas o normas para negociar con Dios. No, la adoración la tienes que ver desde el punto de vista de aceptar la profecía, aceptar el mover profético, aceptar a los profetas, aceptar autoridad, pero también el ayuno, pero también la adoración, pero también la humillación delante del Señor. Así que número 20, la adoración mete a Dios en la guerra espiritual. Cuando yo siento mucha opresión, cuando yo siento el ataque férreo, no me enfoco en el que lo está haciendo, en el que está atacando, sea creyente o no creyente, sea ministro, sea una persona impía. Simplemente adoro a Dios y yo sé que Dios se meterá conmigo en la batalla. Y si Dios es con nosotros, aleluya, tú lo sabes, grítalo ahí en tu casa: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Alabado sea el nombre de Dios. Número 20, ya voy terminando. Adoración acelera los procesos de maduración en los creyentes y en la iglesia. Tú puedes meter un creyente hoy en una iglesia que no adora, en una iglesia que no intercede, en una iglesia que no habla la lengua del Espíritu. Aunque mañana se muera o se lo lleve el Señor, será salvo.
Pero si tú metes ese mismo creyente en una iglesia que ora, en una iglesia que intercede, en una iglesia llena del Espíritu Santo, en una iglesia que adora, el proceso formativo, el proceso de entrenamiento, el proceso de madurez y de desarrollo de aquel creyente o de aquella familia será más rápido, será más poderoso, y Dios obtendrá frutos abundantes de aquella vida. Por eso tenemos que decir: 20, adoración acelera los procesos de maduración en los creyentes y en la iglesia. Por tanto, profetas de Dios, pastores, apóstoles, a meter campañas de adoración. Levantemos meses de adoración, un mes de adoración continua. En todas las reuniones démosle más espacio a la adoración. Adoremos más, convoquemos a la gente a adorar, hagamos cadenas de adoración, así como hacemos cadenas de ayuno o cadenas de oración. Movamos a la gente a adorar. Esto va a provocar su rendición a Dios. Se humillarán más, serán más sensibles, serán más, óigame, más espirituales, menos carnales, más espirituales, menos naturales. Aleluya. Número 21. Adoración activa la operación de los milagros y las maravillas del Eterno. Si tú quieres ver una iglesia llena de maravillas y de milagros, si quieres ver una ciudad, una nación llena de maravillas y milagros de Dios, aleluya, levanta altares de adoración en la iglesia, en las casas, en las familias, o en la región o en la nación. Conforme tú levantas la adoración a Dios, Dios se manifiesta enviando su manto de sobrenaturalidad, de milagros y de maravillas para su gloria. Y eso lo podemos hacer, queridos profetas del Altísimo. Número 22. Esto lo mencioné hace unos minutos, cuando dije que cuando el rey Saúl estaba oprimido y un espíritu lo atormentaba, mandaban a traer a un salmista adorador que lo ministraba, y el demonio desaparecía del lugar y se iba, porque adoración trae a Dios y Dios hace correr a Satanás. Ese salmista, ese adorador, ni más ni menos era en su momento el joven David, que vino a ser el rey de Israel. Adoración trae liberación a los cautivos. Nosotros como iglesia, el CMA, tenemos equipo que ministra a la gente en sanidad interior, que le da consejería para problemas financieros o personales o familiares, que los lleva al perdón, a la reconciliación con sus familiares, sanidad interior. Tenemos ministerios que se encargan de liberar a la gente, que vienen con pactos satánicos, que vienen hasta hechizados y se rompen. Pero la mejor adoración, la mejor liberación es la que se da en medio de la asamblea, cuando a veces hay unos momentos intensos de adoración. Yo mismo lo he declarado proféticamente, he oído cómo se rompen cadenas de opresión entre el pueblo. A veces las veo. A veces veo ángeles que están derramando aceite sobre cabezas y gente que cae bajo el poder de Dios, porque hay liberación en medio de la adoración. La adoración es el mejor método de liberación. Y número 23, adoración restaura el ministerio familiar. Si tú quieres meter a tu familia en las cosas de Dios, adora en casa. El plan de Dios es que la adoración no solo sea en la iglesia, sino en la casa. Recuerda a Obed-Edom. Dios utilizó a Obed-Edom y su familia cuando había muerte en el campamento de Israel y el arca fue trasladada a su casa. Y ellos se fueron envolviendo poco a poco, toda la familia, 60 y resto de personas. Ese clan de Obed-Edom se envolvió adorando a Dios día y noche, 24 horas al día, por 90 días, 3 meses adorando continuamente al Señor. Dios sanó la tierra y Dios trajo su gloria. Profeta, mueve las familias a adorar, mueve la gente de Dios a adorar. Y número 24, adoración activa los procesos de sanidad de la tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Estas son las expresiones de Dios a través de este libro que nos narra de la historia de Salomón, cuando Dios profetizó y dijo: si mi pueblo se invocare en este lugar donde mi nombre es invocado y oraren, yo oiré desde los cielos,
perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ese momento, esa expresión profética, ¿de dónde vino? Vino de la adoración. Habían 4,000 cantores en un coro extraordinario, y después de esa profecía siguieron adorando. ¿Y sabes qué dice la Escritura? Que ellos no pudieron ministrar, los sacerdotes no pudieron ejercer su oficio por un buen tiempo, porque la gloria de Dios descendió y llenó la casa y sanó la tierra. Si pretendemos ver nuestras ciudades, pueblos, regiones, naciones, barrios, condominios sanos espiritualmente, no tenemos otra alternativa ni muchas opciones. La mejor de todas es adoración, en iglesia, en familia, en la región, en la ciudad, en la nación, en el continente. Adoración activa la sanidad de la tierra. Alabado sea el nombre de Dios. Y bueno, mis queridos profetas y ministros proféticos del Señor, estas son 24 máximas que, si te detienes por unos segundos y ya con tu clave en mano puedes volver a verlos y puedes hacer tus anotaciones. Y aunque no le pude dar todos los textos que yo quisiera y que tengo, porque si no esto se nos hace de 3 y 4 horas, sí te da la sugerencia para que tú busques en tu internet, en tu concordancia, sea que la uses de papel o sea que tengas acceso a la internet, busques versos bíblicos y enriquezcas todo esto, porque así es. Dios nos está llevando en una nueva dimensión profética, pero práctica. Ya hemos visto máximas de los profetas que debemos saber, que mueven a Dios, máximas en la batalla espiritual que todos los profetas deben saber, y ahora máximas en el campo de la adoración que los profetas debemos saber. Ya te voy llevando como por más de 50 puntos con los que podrías hacer casi hasta un libro. Yo lo haré posiblemente. Así que déjame establecer la bendición y la impartición sobre ti para que estas escuelas o esto que estamos haciendo pueda servirte a tu propia vida, a tu familia, pero sobre todo para que tu ministerio sea mejor donde quiera que vayas o donde quiera que ministres y como quiera que ministres, sea presencialmente, sea virtualmente. Padre de la gloria, en el nombre maravilloso de Jesús, yo creo que la adoración es la prioridad del ministerio. No deberíamos hacer ninguna otra cosa. En primer lugar, aunque el llamado sea muy fuerte, aunque queme por dentro, ningún llamado debería desprenderse si no es de la adoración directa a ti. Porque así como nos enseñaste muchos años atrás y ha sido la máxima por sobre todas las máximas de este ministerio, que la adoración es la prioridad del ministerio y que si queremos ministrar a los hombres con poder, primero tenemos que ministrar a Dios, adorarlo en espíritu y en verdad, de todas las formas, siempre Él en primer lugar, en primerísimo lugar, no dejándole ningún lugar al hombre, solamente a ti, a los hombres que tú llamas y mujeres que tú llamas, respeto y obediencia y sujeción, pero adoración solamente a Jesús. Recibe todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza, y que sobre nuestros queridos oyentes y videntes, los que están viendo ahora, Señor, que están recibiendo estas palabras y las que están grabando y las están poniendo por obra, venga una impartición profética en el nombre de Jesús, que sean profundizados con los rayos de tu revelación y de tu poder, y que, Señor, ellos eleven su nivel de adoración personal, que puedan llevar sus ministerios a lugares donde eleven al máximo el potencial de la adoración de las familias y de la gente y de las naciones. Yo declaro que sí es posible sanar la tierra, en cualquier lugar, cuando hay adoradores que se disponen a levantar altares para ti, como lo hizo Elías ante los profetas falsos de Baal, e hizo descender el fuego que trajo de rodillas a toda una nación.
asimismo hoy puede ocurrir que así sea a través de nosotros en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué bueno haber estado con ustedes este tiempo. Nos vamos a ver, Dios mediante, el próximo martes a la misma hora de hoy en esta escuela profética intercontinental. Bendiciones para todos.